Hoy vamos a hacer algunas cosas usando radiografías viejas. Mi hermana me dio unas que, no sé, vienen de algún sanatorio que se cerró y otras más que yo tenía en casa y más o menos sumé 1,5 kilos de placas. Así que creo que es un volumen interesante para intentar algunos experimentos con las mismas. Soy César y quédate por acá porque este video de Junta Mugre te va a gustar. Para empezar vamos a recuperar la plata que tienen las radiografías. Esta parte negra que tienen en la superficie contiene plata, no así la parte que está clarita. Vamos a recuperar esa plata con materiales que tenemos en casa. Es bastante simple. Conseguimos un fuentón o un recipiente bastante grande para que entren las radiografías. Yo para esto corté un bidón de 20 litros y es importante tratar de recuperar la placa completa en su tamaño, no tener que cortarla, para poder después utilizar el plástico que es muy grueso y resistente y como verán puede servirnos para otro tipo de usos. Colocamos las placas dentro del recipiente y le agregamos agua lavandina, también le saben llamar cloro o lejía en otros lugares. Es la común, es la lavandina de la cocina. Bien, cubrimos las radiografías y con un pincel le vamos quitando todo el tinte negro. Es importante en este caso usar guantes y ropa vieja porque, bueno, seguro te vas a salpicar y vas a arruinar lo que lleves puesto y aparece la leona en todo su esplendor. Con el pincel le damos y vean qué fácil que sale. Y qué limpias que quedan, toman un color así azulado. Si tienen mucha cantidad de radiografías, como en este caso, por ejemplo, van a ver que a medida que van limpiando llegará un momento que el líquido ya no puede sacar el color negro. Ese es el momento de pasar todo ese líquido, que va a ser de un color gris y con espumita, a un frasco y poner la lavandina nueva. En mi caso yo llené 4 frascos, usé aproximadamente para el 1,5 kilos de radiografías 2 litros de lavandina. A ese líquido hay que dejarlo de un día para el otro para que la plata se precipite en el fondo. Acá ya pueden ver que se va sedimentando un poco, ¿ven acá al fondo? Al día siguiente, con una jeringa grande, le vamos a ir quitando el sobrenadante y nos quedamos con esa borra que está en el fondo del frasco. Acá yo ya he juntado el contenido de los 4 frascos en uno solo, se lo deja en reposo nuevamente un tiempo y se quita la mayor cantidad de líquido posible. Luego vamos a llevar al fuego esto, si es posible en algún recipiente de vidrio, yo no tenía, así que bueno, usé una lata de duraznos. Hacemos hervir hasta que se evapore todo el líquido, quedando solo un polvo oscuro. A mí me quedó de color medio marrón, pero sospecho que es por el hierro de la lata, que debe haber reaccionado con el hipoclorito de la lavandina. Eso es óxido de hierro seguro. Por eso les decía que lo mejor es vidrio. Si consiguen bastantes radiografías podrán ir aceitando, digamos, este método para conseguir los mejores resultados. Este polvo que extrajimos es el que contiene la plata. Ahora lo vamos a llevar a un crisol y lo vamos a calentar con un soplete. Yo lo hice en tenía este ladrillo de alúmina que aguanta muy bien la temperatura y lo hice acá. Pueden utilizar un soplete de plomero, yo tengo este que es de oxibutano y bueno, le podemos agregar un poco de bórax y le damos caña hasta que se funda. A mí me quedó todo un pegote que parece como si fuera un vidrio mezclado con las bolitas de plata. Yo lo rompía todo ese vidrio, quité las bolitas esas de plata y de vuelta la fundí con el soplete para hacer una sola gota.
Como no sabía cómo iba a salir, porque es la primera vez que lo hago, a esto, para prevenir, usé solamente la mitad del polvo que tenía. Y bueno, esta pepita que obtuve la limpié un poco con ácido nítrico. Eso no es estrictamente necesario, lo hice para que quede más brillante la plata. Y vamos a ver qué peso tiene. 1,7 gramos, me quedó prácticamente la mitad del polvo que no procesé, ¿no? Así que a la otra mitad del polvo la voy a usar para hacer un experimento. No sé si se acuerdan de este hornito. Es un horno con un crisol de carburo de silicio que sirve para fundir metales en el microondas, todo casero. Yo hice un video al respecto hace muchos años. El crisol está hecho con una piedra de amoladora, de las verde, de vidia. Coloqué el polvo y 10 minutos al microondas al mango. Acá ya pasaron los minutos. Se pegó un buen calentón, como ven está súper rojo el crisol, pero no alcanzó a fundir la plata. Así que este hornito funde bien aluminio y bronce, pero por lo visto se hace popó con la plata. El video del hornito se los dejo acá en la i. Acá fundí con el otro método, con el soplete, y saqué otro poco más de plata. Entre ambas pepitas son 3 gramos, pero igual guardé un poco de polvo porque me interesa hacer una prueba con el mismo para hacer tinta conductora. Si me da resultado, ya después se los voy a compartir en algún video. Me pareció bien la cantidad de 3 gramos. Tengo en mente algunos experimentos como galvanoplastia con plata, que podré hacer usando la plata esta que obtuve de estas radiografías. Ahora vean cómo han quedado los plásticos de la radiografía una vez limpios, lavados y secos. Son plásticos muy gruesos y resistentes. Lo primero que se me ocurre es hacer filminas para retroproyector, pero eso era de la época de los dinosaurios, ahora es todo PowerPoint, así que a otra cosa mariposa. Vamos a hacer otra cosa más útil, que es fabricar stencil. Se hace de la siguiente manera: buscamos e imprimimos la guarda que nos interese o el dibujo que nos guste para hacer el stencil. Los modelos los pueden sacar de Google o de Pinterest. A ese modelo en papel lo vamos a fijar a una madera utilizando cinta de pintor y ponemos la radiografía encima, también la fijamos y con un cúter o bisturí y con mucho cuidado de no rebanarnos los dedos, hacemos los cortes. El plástico de las radiografías es muy bueno para esto, además de ser muy resistente, es bastante grueso. Ese grosor nos permite hacer guardas en relieve, como esta que les estoy mostrando ahora, usando una masilla plástica. Esta masilla plástica es casera, está muy interesante también. Después, si quieren, se las enseño a hacer en algún short. En este caso yo no le puse color a la masilla, pero acepta bien la pintura acrílica, así que es fantástica. Se aplica con una espátula y una vez que terminamos de usarlo hay que lavar bien el stencil, sacarle todos los restos de la masilla porque si no les va a quedar pegado. Acá hice varios modelos de stencil, se pueden hacer manualmente como les enseñé, pero si tienen una cortadora láser quedan perfectos. En ese caso de usar la cortadora les recomiendo no sacarle la tintura de plata. O bien, si les agarró la fiebre de la plata y dejaron todas peladas la radiografía,
le pueden dar una mano de tinta negra, como es este caso, por ejemplo, para que el láser corte bien. Vean qué lindo que quedó este y es rapidísimo. El último tip es uno bastante conocido, pero súper útil en el taller y en el laboratorio. Se trata de hacer con las radiografías limpias una máscara de protección. En la época de la pandemia se usaba mucho y yo la sigo usando, estas máscaras que cubren toda la cara y se pueden utilizar muy bien en el taller cuando usamos la moladora o el torno para evitar que algún cuerpo extraño se te pueda meter en los ojos y obviamente castigar la cara. También son muy prácticas porque te permiten seguir utilizando los lentes que usas normalmente. Por ejemplo, con las gafas, esas plásticas que vienen para protección, tengo un problema porque si me saco los lentes no veo nada. Y ponerme las gafas me las tengo que poner sobre los lentes, que también es un problema porque cualquier rayón ahí en los lentes es un problema que después no se puede solucionar porque los lentes no se pueden pulir. También en el laboratorio estas máscaras se pueden utilizar cuando trabajamos con líquidos que pueden resultar peligrosos por las salpicaduras. Para hacer las máscaras se toma una radiografía limpia de 30 por 20 centímetros y se redondean las puntas de esta forma. Luego con el cúter se hacen 2 cortes y se agrega allí un trozo de goma o elástico puede ser y ajustamos al tamaño de nuestra cabeza y tenemos nuestra máscara de protección. Muy simple pero muy efectiva. Yo les recomiendo este tipo de máscaras por todos los beneficios que ya les conté antes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si así fue, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para poder recibir las notificaciones. También pueden seguirme en Facebook y si sos muy fan, podés unirte, colaborar con el canal obviamente, y en ese caso te voy a agregar a un grupo de los miembros premium, que es un grupo de WhatsApp. Como vi que no les gustó mucho que sacara la trivia, la voy a seguir haciendo pero en videos short para dejarlos conformes y ver si yo puedo remontar un poco el canal. Abrazos a todos y hasta la semana que viene, Dios mediante.